Buenas noches. Vamos a tener nuestra primera videoconferencia, la cual versará sobre esta relación, este correlato que hay entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Vamos a recordar conceptos sobre campo eléctrico y potencial y examinar esta ecuación, este vínculo que hay entre estas dos cantidades. Como ustedes sabrán, una vectorial y otra escalar. Por ejemplo, ¿qué pensamos, qué imaginamos cuando observamos esta imagen? Tenemos aquí un lugar, una ciudad, en donde se producen, ¿no?, fenómenos muy conocidos, los llamados relámpagos, y que están estrechamente vinculados a campo eléctrico y potencial eléctrico, ¿no? Se polarizan las superficies, tierra, ¿no?, las nubes, el espacio colindante, y dadas las condiciones se produce la descarga, ¿no? El famoso relámpago, ¿no? Muy bien. ¿Y qué les produce ahora esta otra imagen? ¿Qué les recuerda esta otra imagen? Ahí está, ¿no? El famoso pez elefante, ¿no? Un pez que usufructúa, saca provecho en particular el potencial eléctrico para que pueda, vía fluctuaciones que se generan en el agua circundante, detectar su presa o alertarse sobre los depredadores, ¿no? Otra vez, el campo eléctrico, el potencial eléctrico. Y esto se hace, en el caso de este pez, así como muchos otros animales, porque células muy especializadas de su cuerpo, particularmente su cara, entre comillas, desarrollan esa capacidad, ¿no?, de ser sensibles, ser pero muy de alta respuesta a cambios sutiles, pero muy pequeños de potencial del campo eléctrico. ¿De acuerdo? Muy bien. En ambos casos, en ambas situaciones, se establece este criterio de utilidad, ¿no? Esta imagen, esta necesidad de entender el campo eléctrico, el potencial, de saber cómo se desarrolla, cómo se produce, para el caso de el fenómeno atmosférico, en general comprender diversos fenómenos atmosféricos basados en la propiedad eléctrica de la materia, y en el caso de los peces también, ¿no? Y entender cómo estos se desarrollan, cómo estos evolucionan, cómo estos actúan, también bajo esta idea, bajo esta especialización del desarrollo de facultades basadas en el campo eléctrico y el potencial para su supervivencia, ¿no? Ahí está la utilidad que uno podría percibir en particular en cuanto a lo que concierne a nosotros directamente, ¿no? Allá. Por ejemplo, fenómenos atmosféricos, ¿no? Es bastante conocido que estos fenómenos donde una de las componentes puede ser letal, ¿no?, el rayo, ¿no? Recuerden que el relámpago tiene
El fenómeno atmosférico relámpago tiene dos partes. La parte eléctrica, la parte que puede ser muy dañina y ha cobrado muchas vidas, es la descarga, ¿no? El rayo por sí, ¿no? Pero también tiene la otra parte, el sonido, ¿no? El trueno, ¿no? Allá destacamos en cuanto a lo que nos interesa como utilidad a ese rayo, ¿no? Uno, para prevenir accidentes, insisto, ha costado muchas vidas, sobre todo en nuestra serranía, cuando los chicos, las chicas salían a pasear a su ganado y no sopesaban el peligro de estar en una tormenta eléctrica, ¿no? Uno y dos, sí, las mismas descargas que, como han visto en el caso de la imagen, pueden ser peligrosas en ciudades donde se producen estos fenómenos, ¿no? Haya la utilidad importantísima que incluso podría ir a un plano personal, si es que somos más detallosos en cuanto a examinar la presencia del campo eléctrico, del potencial. Recuerden esta idea de las computadoras, ¿no? Que se cargan con la llamada carga estática, ¿no? Que nos puede dar un susto en cuanto a que uno recibe esa descarga, ¿no? Un fenómeno eléctrico que está conectado a estas ideas de campo eléctrico y potencial en el contexto personal, ¿no? En el contexto profesional también, ¿no? Muy bien. Dicho esto, hay que traer al presente todo lo que conocen, todo lo que han revisado en las clases, en los PPTs, en los videos. Hay que traerlo al presente para engancharnos en nuestra actividad, nuestra primera videoconferencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estamos en nuestra primera videoconferencia. El tema es, como ya se mencionó, la relación entre el campo eléctrico y el potencial para diversos sistemas de cargas, ¿no? El logro que alcanzaremos al finalizar esta videoconferencia, ¿no? Al finalizar la videoconferencia, vas a aplicar la relación entre campo eléctrico y potencial en la resolución de ejercicios propuestos, dirigidos, autónomos y colaborativos. ¿De acuerdo? Haya este entendimiento de esta relación, la vas a aplicar en cuanto a la solución de estos ejercicios dirigidos, autónomos y colaborativos. ¿Y cómo lo haremos? ¿Cuál será nuestro derrotero, nuestro camino? ¿Cuál será nuestro desarrollo, nuestra agenda? Al vector campo eléctrico, vamos a rememorarlo, el potencial eléctrico, la relación ya mencionada y la aplicación, los problemas, ¿no? Dirigidos, problemas orientados, guiados, en un contexto autónomo y enseguida en un contexto colaborativo. ¿De acuerdo? Eso haremos. Muy bien. El vector campo eléctrico, ¿no? Vector campo eléctrico. Cuando empezamos a hablar de las cargas, de la propiedad carga eléctrica, recordarás, se dijo, ¿no? Allá esta propiedad de la materia, tiene diversas formas de ser descrita, ¿no? Empezamos con el concepto de la fuerza eléctrica, ¿te acordarás? La fuerza de Coulomb, la fuerza eléctrica, ¿no? Y pasamos enseguida al campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico describe las propiedades eléctricas del espacio, ¿no? Ahí yo tengo un espacio, un medio, tengo una distribución de cargas, allá ese espacio cambia sus propiedades. ¿Qué vector describe ese cambio? El vector campo eléctrico. ¿De acuerdo?
Allá pasamos de esta imagen de fuerza a la imagen de vector campo eléctrico. ¿De acuerdo? Mm, y para calcularlo, para tener expresiones para poderlo calcular y desentrañar sus misterios, usamos la famosa definición operacional. ¿Te acuerdas? El campo eléctrico se define operacionalmente como la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga unitaria, la carga de prueba, ¿no? La carga que nos sirve como sensor, ¿no? Allá la definición operacional que nos va a permitir obtener estas expresiones de campo eléctrico para usarlas en análisis, ¿no? Recuerda que la carga de prueba es una carga muy especial, una carga positiva por definición y muy chiquitita, ¿no? Es así como se obtiene la expresión de campo eléctrico para una carga puntual, ¿no? Una carga puntual a una distancia r de la carga, en este caso es mayor que cero, podría ser también menor que cero, ¿no? Haya el campo eléctrico a una distancia r, como se muestra en la imagen, se calcula con esta ecuación, como tú recordarás, ¿no? KQ, r cuadrado, E sub r, ¿no? E sub r es un vector unitario en la dirección radial. ¿Cómo se observa aquí, no? Este es el vector unitario. Si extendemos este concepto, esta ecuación, esta definición para una distribución discreta de cargas, hay varias cargas, la carga 1, la carga 2, la carga 3, hasta la carga n, el campo eléctrico que crea esta distribución, este conjunto de cargas en el punto P anterior, exactamente igual, ¿no? A es ahora la suma o composición de la expresión anterior, ¿no? La suma desde i igual a 1 hasta i igual a n, esto es para todas las cargas de las formas k q sub i entre r sub i al cuadrado, e sub i. Como verás, la misma ecuación de antes, pero aplicando el principio de superposición, como hay n cargas, se suman los n campos que crea cada una de las cargas en el punto P. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, si tuviésemos una distribución continua, ¿no? Allá, una lambda, una línea de carga, una longitud cargada, o una superficie, o un volumen cargado, distribuciones que son descritas con lambda, sigma y rho. El cálculo del campo se hace mediante una integral, como se observa aquí, ¿no? Para el caso de la lambda, haciendo uso de esta expresión, donde diferencial de Q sería dado por lambda diferencial de X, ¿no? Para el caso de la sigma, diferencial de Q, sigma diferencial de área, y para el caso volumétrico, diferencial de Q será pues rho diferencial de volumen. ¿De acuerdo? ¿Qué unidades posee el campo, te acuerdas? ¿Qué unidades posee el campo? ¿Te acuerdas? Ante cualquier duda, si no recuerdas, vas a cualquier ecuación de definición. ¿De acuerdo? Cualquiera. Por ejemplo, la ecuación que define el campo, ¿no? La llamada definición operacional, ¿no? Y aquí sale facilito, ¿no? Allá miras la ecuación y dices, unidad de fuerza, Newton, unidad de carga, Coulomb, Newton Coulomb, ¿no? Unidad para este campo eléctrico. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, también recuerda que si uno examina las ecuaciones de la fuerza eléctrica entre un conjunto de cargas, una distribución de cargas y una carga
Q cualquiera, hablamos ahora de la fuerza, ¿no? Que puede ser atractiva o repulsiva, ¿no? ¿Te acuerdas? Si examinamos esas ecuaciones comparativamente con la ecuación de campo eléctrico que acabamos de ver, si hacemos esa comparación, aparece esa famosa relación entre la fuerza y el campo, ¿no? ¿Te acuerdas? Ahí partimos de estas dos ecuaciones, las comparamos, es el caso para una, ¿no? Una distribución carga puntual, ¿no? Para una carga puntual, supongamos en el origen, ¿no? Ahí, si las comparamos, y es lo que aquí se está indicando, sacamos la carga Q, ¿no? La que está en la posición P, y encontramos esta muy importante, esta muy útil relación entre la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga Q colocada en una posición en donde otra distribución de carga está creando un campo eléctrico. La famosa relación entre fuerza eléctrica y el campo que actúan sobre la carga Q. ¿De acuerdo? Esta fuerza actúa sobre Q, este campo actúa en la posición donde está Q. Recuerda eso. Muy bien. Ahora, ¿cómo se define el potencial? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se define el potencial? Recuerda, ¿no? ¿Cómo está definido el potencial, ¿no? Mm, el potencial, ¿cómo está definido, ¿no? Recuerdo, es una definición energética, ¿no? Esto es una distribución de cargas, ¿no? Como ya sabemos, altera el espacio que la circunda. Esta alteración puede ser descrita por el potencial eléctrico. Ahora el potencial, recuerda, es una cantidad escalar. El campo eléctrico era vectorial, es vectorial, ¿no? El potencial eléctrico es escalar. Ahora imaginamos que, por ejemplo, esta carga Q, que es un ejemplo de distribución de carga, ¿de acuerdo? Está alterando el espacio que rodea esta carga Q, de suerte tal que en el punto A hay un potencial BA, en el punto B hay un potencial BB. ¿De acuerdo? ¿Cómo se define la diferencia de potencial entre A y B? Allá se define como el trabajo que hacemos, esta fuerza externa representa el trabajo que nosotros hacemos contra la fuerza eléctrica, como se ve en la figura, para llevar muy lentamente, se dice cuasi estáticamente, a la carga Q sub 0 desde el punto B hasta el punto A. ¿De acuerdo? Entre la carga Q sub 0. Allá, la diferencia de potencial que nos va a conducir al potencial se define haciendo uso de parámetros, cantidades energéticas. ¿De acuerdo? Vamos a ver que en base a ello vamos a encontrar una expresión importante que nos va a conducir a una expresión para el potencial que crea esta carga puntual. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para esto hay que recordar algunos conceptos previos sobre equivalencia entre trabajo y energía. El proceso cuasi estacionario implica esta relación, que la fuerza externa siempre se igual a el negativo de la fuerza eléctrica, la ya repasada definición operacional, ¿no? Y este concepto esta ecuación que hemos obtenido, que hemos mostrado hace un ratito, ¿no? El campo eléctrico de una carga puntual. Bien.
Si todo esto lo llevamos a la definición indicada, esto es la diferencia de potencial entre A y B, entiéndase, BA menos BB, igual al trabajo que hacemos nosotros, la fuerza externa, sobre la carga de prueba para llevarla cuasi estáticamente desde el punto B hasta el punto A entre la carga de prueba Q sub 0 y desarrollamos esa expresión, la definición de trabajo, el cambio de la fuerza externa por menos fuerza eléctrica, el uso de la definición operacional, fuerza eléctrica entre Q sub 0, nos da el campo, nos conduce este resultado a esta importantísima ecuación. ¿De acuerdo? La diferencia de potencial entre, ¿no?, los puntos A y B, potencial de A menos potencial de B, se define de esta manera: menos integral desde la posición B hasta la posición A de E punto diferencial de E. Este resultado es extremadamente importante porque muestra cómo, en cuanto a lo que se dijo en su momento, ¿no?, casi al comienzo del curso, ¿te acuerdas? Allá. En el curso, la cantidad importante será el campo eléctrico, ¿te acuerdas? Porque si tú lo hallas todo. En particular lo que aquí estás viendo, ¿no? La diferencia potencial. Y recuerda que la diferencia potencial es la cantidad importante, no tanto el potencial. Lo que realmente importa es la diferencia potencial, como tú recordarás de las clases previas. ¿De acuerdo? Allá la diferencia de potencial, de ahí la marca, ¿no?, se define usando el campo eléctrico. ¿Ya? Este resultado pone en evidencia lo que dijimos: la importancia de el campo eléctrico para definir la interacción de Coulomb, la interacción eléctrica. ¿Ya? Ahora, en esta definición de diferencia potencial, recuerda que para la obtención de la expresión de potencial para una carga puntual, A va a ser un punto cualquiera y B va a ser la referencia. Recuerda que en los potenciales, cuando uno habla de potenciales, diferencia potencial, ¿no?, siempre se habla de un potencial referencial, ¿no? Tú recordarás. Bien, entonces, si vamos por ahí, si reemplazamos el campo eléctrico de la carga puntual, ¿no?, lo ponemos por ahí, como aquí se observa, y desarrollamos las expresiones matemáticas, ¿no? Multiplicamos por este vector diferencial de R, ¿no? Recuerda que aparece una integral que es bastante sencilla. Aquí está la solución. Se evalúa entre la posición referencial y la posición R o RA. Nos conduce a este resultado. ¿De acuerdo? Y observa cómo se puede obtener el potencial en la posición R, cualquiera. ¿De acuerdo? A será igual al potencial referencial. Recuerda que el punto B ha sido asumido como referencia, más KQ, 1 entre R menos 1 entre la posición del punto B, la posición referencial. Se suele asumir esta condición, ¿ya?, que en el infinito, esto es muy lejos de la carga Q, se asume que el potencial es cero. Y esto nos conduce a esta importantísima expresión, que es el potencial creado por una carga puntual. El potencial que crea una carga Q en la posición R. ¿De acuerdo? Bien, tenemos el potencial para la carga puntual. Y estamos en disposición de mostrar esta importantísima relación entre el campo eléctrico, vector, recuerda, y el potencial. Recuerda eso. El campo eléctrico es un vector. El potencial es un escalar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos para hallar esta importantísima relación entre E y B? Ya partimos de la definición que acabamos de ver, ¿no? El potencial igual a menos integral de E punto diferencial de R. ¿De acuerdo?
Y de esta ecuación identificamos que esta parte interna se puede reescribir así, ¿no? Hay el diferencial de B, el diferencial de potencial, igual a menos R punto diferencial de R. Expresión que se llama alfa. ¿De acuerdo? Ahora, recordado también que el diferencial de potencial se puede escribir así. Recuerda que el potencial es una función escalar que está en el espacio, en X, Y, Z, ¿no? Entonces, un diferencial de esa expresión se puede escribir de esta manera, ¿ya? Este resultado se reescribe así. Diferencial de B igual a nabla del potencial punto diferencial de R. Te propongo que, recordando la forma del operador nabla, que ya se ha mostrado antes, ¿no? Y la forma diferencial de R, diferencial de XY más diferencial de IJ más diferencial de ZK, ¿no? Verifiques esto, ¿no? Bien, si comparamos alfa y beta, llegamos a esa famosísima expresión, a esa famosísima relación entre el campo eléctrico, una cantidad vectorial, y el potencial eléctrico. El campo eléctrico se puede obtener a partir del potencial. ¿Y cómo se hace? Es el menos nabla, este operador gradiente, potencial. ¿De acuerdo? En esta expresión, el signo menos indica que el campo eléctrico siempre apunta hacia donde disminuye el potencial. Recuerda, eso es muy importante. El campo eléctrico siempre apunta hacia donde disminuye el potencial. Recuerda que en física el signo es muy importante. Ahora, también hay que recordar que esta expresión pone en evidencia que tanto el campo eléctrico como la fuerza eléctrica son campos conservativos. Y esto también es muy, pero muy importante. Ya no te olvides. Muy bien. Empecemos a aplicar. ¿De acuerdo? Empecemos a aplicar. Conocido el potencial de una carga puntual, determine su campo eléctrico asociado, ¿no? Vamos vamos a aplicar. Permíteme un segundo.
Muy bien. Entonces, en esta aplicación número uno, dice, conocido el potencial de una carga puntual, determine su campo eléctrico asociado. Solución. Se ha de suponer que se conoce el potencial y a partir de él obtenemos el campo eléctrico asociado, ¿no? El potencial que ya conocemos, partimos de aquí, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Lo reescribimos en base a las coordenadas X y Z, porque hay que aplicar la ecuación menos nabla de B, ¿no? Esta ecuación, y la aplicamos, ¿no? El nabla del potencial, reescrito así, ¿de acuerdo? Muy bien, hacemos la operación indicada que es derivadas parciales con respecto a X, a Y y a Z. Eso nos conduce a este resultado. Hay que comprobarlo.
Una tareita para ti, ¿no? Y acomodando expresiones, digamos a eso, lo cual, como tú sabrás, acá tenemos a r cuadrado y acá está el vector unitario, ¿no? Con signo menos, menos el nabla de b igual a esto, y se puede acomodar y escribirlo así, lo cual nos conduce a esta expresión que ya conocíamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Estamos poniendo en evidencia esta relación E igual a menos nabla B. Veamos ahora el caso de una distribución continua. Conoció el potencial de la lambda, determine su campo eléctrico asociado. ¿De acuerdo? Bien, en este caso vamos a hacerlo bajo esta estrategia. Primero vamos a ir al campo eléctrico, luego el potencial, y al final comparamos para poner en evidencia la ecuación. E igual a menos gradiente de B. ¿De acuerdo? Bien, para el caso primero, el campo eléctrico en esta posición X cualquiera, ya que nos piden hacerlo en esas posiciones, se hace de acuerdo a lo que ya sabemos, ¿no? Para una lambda se usa esta integral. La desarrollamos bajo esta expresión, bajo este cambio de variable, nos conduce a este resultado más sencillito, lo evaluamos y luego lo acomodamos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora hallamos el potencial. Para el potencial hacemos uso de esta expresión. Expresiones para distribuciones continuas. Exactamente igual, hacemos uso de este cambio de variable, desarrollamos la expresión, ahora se hace más sencilla, para eso son los cambios de variable, y hacemos la integración, ¿no? Y nos conduce a este resultado. ¿De acuerdo? En el paso 3, como dijimos, comparamos. ¿Será cierto de que E será igual a menos nabla de B? Aplicamos el nabla a B, al potencial de esta lambda. Aplicamos, se desarrolla de esta manera, se acomoda, se cambia de signo, y al cambiar de signo, se obtiene el campo, la expresión de campo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de esta manera hemos validado, hemos comprobado este resultado. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta expresión es extremadamente importante y te voy a pedir que la desarrolles, la uses para tu ejercicio. Para ti es el ejercicio número 3. Vas a desarrollarlo, vas a resolverlo y me lo envías para verificar su desarrollo. Recuerda, bajo una actuación primero personal y después grupal. ¿De acuerdo? Sería interesante que lo resuelvan en grupo, ¿ya? Pero puede ser también resuelta de manera personal. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué cosas concluimos con nuestra sesión de videoconferencia? ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Uno, el campo eléctrico es un campo vectorial conservativo asociado a las propiedades eléctricas de las distribuciones de carga. No te olvides. De igual manera, el potencial eléctrico es un campo escalar, que también está asociado a las distribuciones de carga. Y estos dos conceptos, estas dos cantidades, el campo eléctrico y el potencial eléctrico, están vinculados por ecuaciones integrales o, como hemos visto en esta sesión, diferenciales, ¿no? E igual a menos nabla B. ¿De acuerdo? Muy bien. Cualquier pregunta que tengas, la puedes formular por, ¿no?
los foros, las clases. Espero que lo hayas meditado, y lo sigas meditando después y estaré pendiente a tus consultas. Cualquier duda o consulta, formúlala, resuelve el ejercicio para que todo esté ok. ¿Ok? Muy bien. Agradezco tu participación. Nos vemos en la clase. Gracias.